Hola niños y niñas de cuarto básico. Les habla su profesora de historia, Carolina Jara, y vamos a dar inicio a la clase, ¿cierto?, que comprende del 18 al 22 de mayo, ¿ya? En la cual vamos a seguir trabajando en nuestra unidad 2, que tiene que ver con el legado cultural de los mayas y de los aztecas. El objetivo de esta clase va a ser opinar y argumentar, ¿cierto?, con fundamentos sobre los temas de la unidad. Vamos a comenzar. Vamos a partir, ¿cierto?, recordando las características más importantes, ¿cierto?, de los mayas. En esta clase vamos a trabajar como un resumen, ¿cierto?, de los mayas y de los aztecas. ¿Ya? Vamos a partir con los mayas. Hablar de los antiguos mayas es referirse, ¿cierto?, a la historia de una de las culturas centroamericanas, precolombinas, más importantes, pues su legado científico y astronómico, ¿cierto?, es mundial. Controlaban un territorio más o menos amplio, no hablaban una única lengua, ¿ya? Se ubicaban, ¿cierto?, en medio de la selva tropical en Centroamérica, ¿ya? En los videos y en las clases anteriores yo hice mención, ¿cierto?, de la ubicación de los mayas, ¿cierto?, y la ubicación en el mapa, ¿cierto?, específicamente de esta civilización. En lo que hoy, ¿cierto?, es el sur de México, la República de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta civilización, ¿cierto?, se organizaba en ciudades-estados y cada una tenía un rey. El rey, recuerden ustedes, ¿cierto?, era llamado Alach-Uini y era ayudado por un grupo de ancianos, ¿cierto?, sacerdotes y la nobleza. Tenían una organización política jerarquizada, en la cual en la cúspide, ¿cierto?, de la pirámide social estaba Alach-Uini, luego le seguía la nobleza, después estaba el pueblo y por último estaban los esclavos. En cuanto a la economía, ¿cierto? Eran grandes agricultores y cosechaban maíz, ¿cierto? Porotos, cacao, calabazas, entre otras cosas. La economía de los mayas, ¿cierto? Utilizaban el sistema de la milpa para poder cosechar, o también conocida, ¿cierto?, como tala y roza, que tiene que ver con talar grandes territorios, ¿cierto?, de selva, cortar y quemar, ¿cierto?, para preparar el terreno, ¿cierto?, para poder sembrar, ¿ya? En cuanto a la religión, eran politeístas, adoraban a los dioses de la naturaleza, ¿ya? Y politeísta, recuerden ustedes que es adorar a varios dioses, ¿ya? En cuanto al arte y cultura, los mayas eran muy buenos arquitectos, escultores, matemáticos y astrónomos. A continuación le dejo un video de los mayas en relación a los conceptos y contenidos que acabamos de recordar de ellos. Atención. En medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, habitaba una gran civilización, rica en historia, costumbres y tradiciones. Lo que les contaré a continuación es mi propia experiencia en esta cultura, la cultura maya. Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunic le decían y tenía todo el poder. Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza. Con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol. Y por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. Centroamérica, cuna de los mayas,
aprovecharse de la selva. Utilizaron el sistema de milpa para poder cosechar. Buenos comerciantes que supieron cambiar todo tipo de productos: plumas, cacao y algodón, maíz, porotos, calabaza y mucho más. Politeístas que adoraban a los dioses de la naturaleza: Dios del sol, Dios de la luna, de la vida, de la muerte o el maíz. Ritos y sacrificios realizaban para poder complacerlos. Hasta jugando a la pelota a los dioses ofrecían su honor. Eran astrónomos, arquitectos, escultores y muy buenos matemáticos. Desarrollaron el concepto del cero y un preciso calendario. Y cómo olvidar su sistema de escritura jeroglífica, que por supuesto no entendí, solo vi lindos dibujos y nada más. ¡Ay! Centroamérica, cuna de los mayas, miles de creencias. Vivieron en ciudades, estados, usando milpas cosecharon, y a muchos dioses adoraron. ¡Ay! Centroamérica, cuna de los mayas, una cultura que explorar. Bien, ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con la civilización de los aztecas. Los aztecas, llamados también mexicas, fueron un pueblo indígena, habitante de los territorios conquistados por Hernán Cortés, ubicados en el área de México. El pueblo azteca dominaba la mayor parte de México, según la tradición, procedida de Aztlán, y de allí se trasladaron a Tula, la capital de los tolmecas, para luego emigrar al Valle de México. Hacia 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Los aztecas tenían una sociedad muy estructurada, en la cual en la pirámide social, ¿cierto?, se encontraba el rey o Tlatoani. El rey presidía el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados del Calpulli. La nobleza estaba conformada por los jefes administrativos y sacerdotes. Los polchitecas eran la clase encargada de procurar el intercambio comercial en el imperio. La mayoría del pueblo estaba formado por campesinos y artesanos agrupados en 20 calpullis. Los siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio. En cuanto a la religión, los aztecas eran politeístas, al igual que los mayas creían en muchos dioses. El calendario azteca era el núcleo central de la religión. Los templos consistían en montañas de tierra de forma piramidal. El culto estaba destinado a la adoración de los dioses benéficos de la agricultura, a los cuales se le ofrecían regalos y sacrificios. Los aztecas tenían un excelente tipo de agricultura. La tierra era el centro de su actividad económica. Tenían cultivos como el maíz, cacao, porotos, algodón, tabaco y mandioca, entre otras cosas. En cuanto a la economía, ¿cierto?, la forma de cultivo de los aztecas practicaban una agricultura por medio de dos técnicas. Las más utilizadas era la de las chinampas. Era un tipo de parcelas, ¿cierto?, formadas por plantas, ramas y tierra que flotaban en el sistema del lago Texcoco. Las anclaban con palos y cultivaban sobre la superficie. A continuación les dejo, ¿cierto?, un video para recordar más antecedentes de esta hermosa civilización. Atención. Cultura azteca,
Hace mucho tiempo, aproximadamente entre los años 1325 y 1521, se desarrolló la civilización azteca, también conocida como cultura mexica. Ubicación. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, las costas de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán era la capital de los aztecas, que se fundó en una pequeña isla, en medio de un lago, en donde en 1325, antepasados de los aztecas vieron un águila sobre un nopal, escena que vemos representada en el escudo de la bandera mexicana. Economía. La economía de los aztecas se basaba en la agricultura y el comercio. En cuanto a la agricultura, los aztecas tuvieron como cultivos principales al maíz, tabaco, chiles, frijoles, zapallos, aguacates, tomates, patatas, frutas y maguey. En cuanto al comercio, en los mercados se practicaba el trueque. Organización social. La sociedad azteca estaba dividida en tres clases: nobles, plebeyos y esclavos. Los nobles, que era el emperador, la familia real, los sacerdotes, los guerreros, los hijos de los nobles, los jefes de los calpullis y los que habían ganado el derecho a hacerlo. Los plebeyos. A los plebeyos se les otorgaba un terreno para construir su casa. Entre los plebeyos tenemos a los artesanos, los agricultores y servidores públicos. Los esclavos eran usados para diferentes trabajos y para sacrificios religiosos. Organización militar. La expansión del dominio de la cultura azteca fue el resultado de su organización militar y del valor de sus soldados en las batallas, y también la habilidad de sus gobernantes. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Los aztecas querían demostrar su poder, por ello construyeron edificios monumentales. Tenochtitlán, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas y tierra pantanosa. Llegó a albergar a 250,000 habitantes aproximadamente. El tipo de construcción más original de la arquitectura azteca fueron los templos gemelos, con doble escalinata de acceso. La arquitectura azteca, que era similar a de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido de orden y simetría. Los diseños geométricos y las líneas amplias eran representaciones del dogma religioso y del poder del Estado. Las pirámides. Construyeron pirámides para realizar ofrendas y honrar a los dioses. En los templos aztecas se realizaban sacrificios humanos como compensación y pago a los dioses. Entre los tipos arquitectónicos más comunes no podemos dejar de mencionar los templos piramidales, de planta cuadrada o rectangular, o con una sola escalinata de acceso en la parte frontal. Chinampas. Las chinampas son campos que se construían sobre el agua, haciendo una tierra nueva donde no la había. Las chinampas fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados. Eran y son los lugares más fértiles del mundo debido al modo en que están construidas. Educación. Otro aspecto fundamental en la vida cotidiana de los aztecas era la educación, que era obligatoria, aunque con diferencias según el sexo. Para los chicos había dos tipos de escuela: el Tepochcali y el Calmecac. En el primero se estudiaba en la escuela, pero se iba a dormir a casa por las noches, y en el segundo era una especie de internado que se reservaba casi enteramente a los nobles. Las chicas, en cambio, eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio, donde vivían hasta el momento del matrimonio. Esta educación tenía un papel importante. También se aprendía
escritura, lectura y música. Escultura. Realizaban esculturas de piedra o madera. Fabricaban todo tipo de adornos empleando oro, plata y piedras preciosas. La piedra del sol es un disco monolito de basalto con inscripciones a la cosmogonía azteca y a los cultos solares. La escritura. Los aztecas tuvieron una escritura pictográfica. Esta escritura se caracteriza porque el signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado al completo. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, es decir, de signos que representan objetos. Este tipo de escritura evolucionó y representó además el sonido de las palabras. Los aztecas escribían sobre largas bandas de tejido de maguey y de pergamino, con gran detalle y con colores brillantes. Religión. Los aztecas fueron politeístas. Vamos a mencionar a algunos dioses aztecas. Quetzalcóatl, Dios supremo, creador del hombre y protector de la vida y la fertilidad. Tlaloc, Dios de la lluvia y el trueno. Huitzilopochtli, Dios del sol y la guerra, entre otros. El juego de la pelota. El juego de la pelota consistía en hacer pasar una pelota por un anillo de piedra o madera. Solo se podía golpear la pelota con los codos, las caderas y las piernas. Finalmente, la civilización azteca se desarrolló en México hasta la conquista del español Hernán Cortés, que destruyó esta civilización. Este es un resumen de la cultura azteca. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontraremos en el siguiente video. Bien, aquí, ¿cierto? Ya para poner fin a la clase y entregar una síntesis, ¿cierto? Tenemos un cuadro resumen en que podemos hablar de los mayas y los aztecas, ¿cierto? En cuanto a su organización política, social, económica y de arquitectura. En cuanto a la organización política, los mayas, ¿cierto?, no tenían una unidad política, es decir, no constituyeron estados personalizados, estaban agrupados en ciudades-estados independientes. En cambio, los aztecas, la organización política era de tribus azteca. Al llegar al valle Anahuac, era democrática. Pero podemos definir, ¿cierto?, una organización basada en la teocracia militar, específicamente. En cuanto a la organización, los mayas, ¿cierto?, se organizaban a través de una élite social, ¿cierto?, que constituía a los sacerdotes y a los nobles. Luego estaban los campesinos y los esclavos, ya artesanos, ¿cierto?, especializados. Y en cuanto a los aztecas, estaba el emperador, ¿cierto?, los guerreros y sacerdotes. La mayor parte de la población eran campesinos, agricultores, servidores públicos, que se organizaban en grupos de parentesco llamados calpulli, ¿ya? En cuanto a lo económico, los mayas, su base económica está asociado, ¿cierto?, a la agricultura principalmente del maíz, el cultivo de maíz, ¿cierto?, sistema de roza, y practicaban la caza, pesca y apicultura. En cuanto a los aztecas, la base económica estaba basada en los huertos flotantes, llamados chinampas, ¿ya? Con técnicas, ¿cierto?, de barbecho y irrigación mediante diques y acequias de agua, ¿cierto?, utilizando abonos de vegetales y animales. En cuanto a la arquitectura maya, se destacaron por sus pirámides, por sus templos, ¿ya?, altares de piedra y estelas. Y los aztecas se destacaron, ¿cierto?, por templos de tipo piramidal y por su ciudad flotante, ¿cierto?, que fue Tenochtitlán. Ya aquí tenemos entonces el resumen, ¿cierto?, de estas civilizaciones que hemos estudiado durante la unidad 2.
Como siempre, ¿cierto? Les dejo una actividad que consiste en realizar un cuadro resumen de la cultura maya y aztecas en los ámbitos político, social, económico y de arquitectura, ¿ya? En la cual, ¿cierto? Cada ámbito tiene un valor de 4 puntos, con un total, ¿cierto? De la actividad con 16 puntos. Bien, con esto le pongo fin a la clase, ¿cierto? Saludos a todos y quedo atenta a sus tareas, ¿cierto? Y espero que hayan entendido un poco más ya la unidad, ¿cierto? En la cual yo entregué una síntesis de ambas civilizaciones, ¿cierto? De las que hemos trabajado hasta el momento en esta unidad 2. ¿Ya? Así que me despido, cariños a todos y que estén muy, muy bien.